En el día de hoy quiero compartir contigo mis pensamientos acerca de lo que acaba de suceder en Venezuela. Sabes, hace unos meses recibí una llamada de una hermana muy amada diciéndome que la policía había detenido a su esposo por algo relacionado con su licencia de conducir. De inmediato fui a apoyarles y al entrar en su casa, no te puedo describir el dolor que sentí. Fue como si hubiese ocurrido una tragedia. Y entonces, imagínate lo que pensé cuando apenas unos días atrás muchos despertaron con imágenes difíciles de procesar: edificios colapsados, familias desesperadas buscando a sus seres queridos, personas atrapadas bajo los escombros y comunidades enteras, nacional e internacionalmente, que estamos preocupados, con miedo, con incertidumbre. Y cuando ocurre una tragedia como esta, surgen preguntas que son tan antiguas como el tiempo de la humanidad misma. O sea, no es nada nuevo. Nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué permite cosas como esta? Y si tiene sentido seguir creyendo cuando hay mucho sufrimiento, cosas que son difíciles de explicar. Y quizás algunas personas sienten culpa por hacer preguntas como esa, pero la Biblia nunca condena las preguntas honestas. De hecho, muchas de las páginas de la palabra de Dios están llenas de personas que hicieron preguntas. Job, David, el profeta Jeremías, el profeta Habacuc. Incluso el mismo Señor Jesús desde la cruz expresó el clamor del Salmo 22 diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué me has abandonado, Señor? La pregunta no es si entendemos preguntas o si tendremos preguntas. La pregunta es, ¿qué hacemos con ellas? Y hoy yo quiero reflexionar contigo sobre cómo podemos mirar catástrofes y tragedias a través de lo que es importantísimo, que es entender que Dios es soberano. No para explicar completamente el sufrimiento, no para minimizar el dolor, no es para hacer virales en TikTok, no para ofrecer respuestas fáciles, sino para encontrar una esperanza firme cuando todo parece derrumbarse. La Biblia enseña de que Dios es soberano y tampoco se oculta el misterio del sufrimiento. Cuando hablamos de que Dios es soberano, afirmamos una verdad fundamental de las Escrituras. Eso significa que Dios reina, que Dios gobierna y que Él no ha perdido el control. Sin embargo, es difícil reconciliar esa verdad con lo que experimentamos día a día y saber de que si Dios es bueno, ¿por qué pasan cosas como estas? No la logramos entender, y este es uno de los errores más comunes que encontramos en conversaciones sobre cosas como la que han pasado, sobre tragedias como estas. Pensamos que si creemos que Dios es soberano, entonces debemos de ser capaces de explicar cada desastre con una verdad bíblica, cada enfermedad, cada pérdida, pero la Biblia nunca nos exige eso. Pensemos, por ejemplo, en Job. Después de perder a sus hijos, sus bienes, su salud, Job hace preguntas difíciles y durante gran parte del libro parece que el cielo, que Dios está en silencio. Y cuando finalmente Dios responde, ocurre algo sorprendente. Dios no le responde sus preguntas, no le da una respuesta detallada ni una explicación clara. No le da una lista de razones por las que Él permitió que sucediera lo que pasara. No le muestra toda la conversación celestial que ocurrió al principio del libro. En lugar de eso, Dios le muestra su grandeza, su sabiduría, su poder, su gobierno sobre toda la creación. Hay un autor que siempre he admirado, se llama Timothy Keller, falleció ya, pero él habla acerca del libro de Job y él dice que este libro nos enseña muchas veces que el sufrimiento tiene dimensiones que exceden nuestra capacidad de comprender. Job nunca recibió todas las respuestas, pero sí recibió algo mucho mejor, y fue una visión más profunda de quién es Dios, una revelación de quién es Dios, y eso cambia todo. Hay momentos donde la pregunta no es ¿por qué? Esta pregunta muchas veces no encontramos una respuesta, pero aún en esos momentos podemos encontrar ¿para qué? ¿Para qué Dios permite que pasemos por dificultades? Para que podamos entender quién está sentado en el trono. La Biblia nos enseña a lamentar unos con otros. Uno de los regalos más olvidados de las Escrituras es el lenguaje del lamento. Vivimos en una cultura que se siente incómoda con el dolor. No nos gusta sentirnos
adoloridos, queremos soluciones rápidas, analgésicos, respuestas inmediatas, finales felices, pero la Biblia nos enseña una y otra vez que hay otra manera. El libro de Habacuc comienza con una oración que suena sorprendente, muy familiar realmente. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo, Señor? Habacuc observa la violencia, injusticia, sufrimiento y lleva su confusión directamente a Dios. Uno de los pastores en nuestro movimiento se llama Adam Mabry y él señala que el lamento no es la ausencia de fe, sino una expresión de fe, porque solamente lamentan aquellos que todavía creen que Dios les va a escuchar. Solamente clamamos cuando sabemos que Dios nos puede atender. Solo una pregunta. Solamente preguntamos cuando sabemos que Dios nos puede dar una respuesta. Por eso los discípulos no necesitamos fingir fortaleza cuando el corazón está roto. Podemos llorar, podemos lamentar, podemos reconocer que algo terrible ha ocurrido. Cuando Jesús llegó a la tumba de Lázaro, no se puso una máscara. Él sabía perfectamente lo que iba a hacer y aún así lloró. Sabía que podía resucitarlo y Jesús lloró. ¿Por qué? Porque el dolor es real. Es una realidad que tenemos que enfrentar. No hay necesidad de pasarle un paño por encima. Si hay dolor, si hay muerte, si hay lágrimas, la fe sincera, la fe real, no niega el sufrimiento, sino que nos acercamos a Dios y llevamos a Él nuestro dolor. Vivimos en un mundo roto. Una de las preguntas más difíciles es esta. Si Dios es bueno, ¿por qué existe tanto el dolor? Y muchas personas te han de creer en Dios por eso. Y la respuesta bíblica comienza en Génesis realmente. Dios creó un mundo bueno, muy bueno. Un mundo sin muerte, sin llanto, sin enfermedad, sin violencia, sin terremotos, sin funerales. Pero el pecado fracturó la creación y no solamente afectó nuestra relación entre Dios y los seres humanos, también afectó al mundo entero. Por eso el libro de Romanos capítulo 8 dice que la creación misma gime pidiendo su redención. Esa imagen es poderosa. La creación entera está esperando restauración. Los terremotos, huracanes, enfermedades, tragedias son recordatorios de que este mundo no está bien. Todavía lo que Dios prometió va a cumplirse, pero no hemos llegado ahí todavía. Eso no significa que cada desastre sea un castigo de Dios. Jesús rechazó esa lógica en varias ocasiones, pero sí significa que vivimos en una creación que ha sido afectada por nuestras acciones y es por eso que experimentamos dolor. Esta realidad debería producir dos respuestas humildes en nosotros. Primero es humildad y la segunda es esperanza. Humildad porque reconocemos que el mundo no funciona como debería y deberíamos tener esperanza porque sabemos de que Dios no ha terminado su obra todavía. Dios no permanece distante. Él es un Dios cercano. Quizás la verdad más consoladora del cristianismo es que Dios no observa el sufrimiento desde lejos. Los evangelios nos cuentan la historia de un Dios que no es indiferente, sino un Dios cercano que se convirtió en hombre, tomó carne y hueso y entró en nuestra historia, nació en un mundo roto, conoció el rechazo, experimentó el cansancio, lloró, sufrió, fue traicionado, fue asesinado injustamente, fue torturado y murió. Y de nuevo, para hablar sobre Timothy Keller, él decía que ninguna otra religión o ningún otro cosmovisión ofrece una respuesta tan profunda al sufrimiento como la encarnación. Dios mismo decidió experimentar el dolor humano y sentir lo que sentimos. Cuando sufrimos, no hablamos con un Dios que simplemente lo tiene como teoría. Él también experimentó dolor. Hablamos con un Salvador que comprende, un Salvador que lleva cicatrices, un Salvador que conoce la angustia. Por eso, Hebreos nos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras flaquezas y debilidades. Eso no significa que Dios no sea perfecto, al contrario, él es totalmente perfecto, pero Él sabe lo que se siente perder un hijo porque Él entregó el suyo. Cuando una familia se queda sin techo, Él sabe lo que se siente porque Él no tuvo un hogar en la tierra, como se dice después de adulto. El Hijo del Hombre no tiene un lugar donde recostar su cabeza. O sea, su corazón se mueve hacia los que sufren porque Él también sufrió. Y la soberanía de Dios
debe de producir esperanza. Si Dios es soberano, entonces las tragedias no son simplemente caos. O sea, si Dios no fuera soberano, el sufrimiento no tendría sentido, el dolor no tendría redención, las pérdidas no tendrían esperanza de restitución, pero porque Dios es soberano, sabemos algo más importante, y es que el mal no tiene la última palabra. No sabemos cómo Dios obrará en cada tragedia. No sabemos por qué. No conocemos todas sus razones. No podemos responder cada pregunta. Si lo intentamos hacer, cometemos varios errores, pero sí sabemos quién es el que gobierna y podemos confiar en él. En el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan contempla el conflicto y el sufrimiento, y él dice que imperios que nos persiguen como discípulos de Jesús, él ve caos, guerras, dolor, pero en todo eso él ve algo extraordinario. Él ve un trono y ve a Dios sentado en él. Esa imagen ha sostenido a los discípulos de Jesús durante siglos, porque nos recuerda de que la historia no está fuera del control de un Dios soberano y bueno. Aunque la tierra tiemble, aunque los edificios colapsen, aunque las noticias sean desgarradoras, aunque veamos imágenes que son feísimas, Dios sigue reinando y un día Él va a restaurar todas las cosas. Apocalipsis 21 dice que Él hará nuevas todas las cosas. Ese es el destino final de la historia. No es la destrucción, no es el quebranto, sino la restauración. No es la muerte, sino la vida. No son las lágrimas, sino la alegría. Ahora, ¿cómo debemos de responder los discípulos del Señor cuando ocurre una tragedia? La respuesta de nosotros no debe de ser espectacular, no es buscar culpables, no es ofrecer explicaciones sencillas. La respuesta es lamentar, orar y servir. Lamentar con aquellos que lloran, como dice la palabra, lloren con los que lloran. Así que hay que aprender a lamentar. Muchos de nosotros sabemos celebrar, pero pocos sabemos llorar. Pero el discípulo cristiano, el discípulo de Jesús, ser un discípulo no consiste en ignorar el dolor, sino en llevarlo a Dios. Así que esta semana yo te invito a que saques tiempo para orar por las víctimas de esta tragedia. Lee salmos de lamento, como por ejemplo el Salmo 13, el Salmo 22, 42 o el 88. Y escribe una oración que no es simplista, sino expresa tus oraciones, tus dudas, tus miedos, tu tristeza delante de Dios. Lamenta bien. Segundo, ora por aquellos que sufren, porque las tragedias nos recuerdan que este mundo no es nuestro hogar definitivo. Nosotros, como discípulos de Jesús, no debemos de ser pesimistas, pero tampoco depositar toda nuestra esperanza en las cosas de esta vida. Tenemos un hogar en el cielo. Y por último, acompaña a aquellos que sufren. Muchas personas abandonan conversaciones difíciles porque no saben qué decir. Cuando las personas están sufriendo no necesitan explicaciones. Lo que necesitan es la presencia de alguien que se sienta a llorar con ellos, una presencia fiel, una esperanza sólida y un Dios lo suficientemente grande para sostener nuestras dudas y preguntas. El discipulado incluye aprender a estar presentes y servir de manera práctica siempre que sea posible. La mayoría de las veces las personas no necesitan que le digamos el por qué, sino con quién pueden contar. Así que conecta con una persona esta semana, alguien que esté atravesando por una temporada difícil, alguien que haya perdido a un familiar, que sepa de alguien, y escucha más de lo que hablas. Escucha más de lo que hablas y mientras escuchas, ora y ora con esa persona, porque Jesús nos llamó a amar a nuestro prójimo. Y pocas veces ese mandato se vuelve tan tangible como en el medio del sufrimiento, en el medio del sufrimiento. Ahí, en medio de las tragedias, es cuando reconocemos que nuestras vidas son tan frágiles, que no controlamos tanto como pensamos, que necesitamos a Dios y que nos necesitamos los unos a los otros. Entonces, para concluir mis pensamientos sobre esto, si hoy estás escuchando esta reflexión desde una región que ha sido afectada por esta tragedia, quiero decirte algo y es que Dios ve tus lágrimas. Dios escucha tus oraciones. Dios conoce tu dolor y quizás hoy no tengas respuestas. Quizás no la vas a tener en esta vida. Quizás hoy solamente tengas preguntas y dolor. Y está bien, hay espacio para hacer preguntas, pero mientras las haces, aférrate a esta verdad. Dios sigue siendo bueno, Él sigue siendo soberano y Cristo sigue reinando. Cuando la tierra tiembla,
debajo de tus pies, en sentido literal o en sentido figurado. Hay una realidad que permanece inamovible. Nuestro Dios, el Dios soberano, está sentado en su trono. Y porque Él sigue en el trono, todavía tenemos esperanza. Hoy yo te invito a que tomes un tiempo y oremos juntos. Oremos juntos. Si tú estás atravesando por un dolor, permíteme orar contigo. Señor, yo te pido en este momento que bendigas a mi hermano, a mi hermana que está atravesando por un momento de dolor y que vengas consolando, como dice tu palabra, tú eres un Dios cercano a aquellos que tienen el corazón quebrantado. Trae consuelo, trae paz y descanso y restauración. Y si hay alguien que conocemos, Señor, quizás no somos nosotros los que estamos pasando por una tragedia. En algún momento quizás lo hemos vivido, ahora mismo quizás no, pero sí sabemos de alguien que necesita tu apoyo, necesita tu amor, necesita tu consuelo. Señor, yo te pido que esa persona que está sufriendo sienta el abrazo de un hermano o una hermana, que sepa que no está solo en medio de esta tragedia, que tú eres más cercano que un hermano, porque tú eres un Dios bueno, un Dios soberano. Ayúdanos a confiar en ti en los momentos como estos y a mirar hacia el futuro con esperanza. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si tienes algún comentario, algo que te gustaría compartir, déjanos saber. Este video no es con la intención de pretender que sé todo. Al contrario, yo soy una persona al igual que todos los demás y espero no haber ofendido a nadie, pero si es así, déjanos saber. Además, si necesitas orar o hablar con alguien, estamos aquí para ayudarte. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.